Antes de empezar, pequeño anuncio. El episodio pasado, número 105, con Mateo Castaño y Sebastián Salazar sobre el tema de Antioquia Emergente, tuvo un problema en el audio. Uno de los micrófonos grabó en un formato diferente al de los otros dos, lo que hizo que sonara mucho más suave y fuera difícil de escuchar. Si usted fue una de esas personas que se frustró porque no se escuchaba bien, la buena noticia es que ya está corregido en Spotify. Pueden darle una segunda oportunidad a este episodio, estoy seguro que van a agradecer darle la segunda oportunidad, pues de hecho ha sido un episodio que le ha ido muy bien, ha recibido comentarios maravillosos sobre el episodio 105 y ya está corregido. Gracias por la paciencia con este tipo de inconvenientes técnicos. Si a ustedes los frustra, imagínense lo mucho que me frustra a mí. La buena noticia es que ya a partir del siguiente episodio vamos a tener audio editado profesionalmente. Esto es algo que yo quería implementar desde hace tiempo y bueno, poco a poco lo hemos podido materializar. En cuanto al video, también en el futuro quiero tener mejoras de calidad de producción. Hacia allá vamos. Y mientras tanto también les voy a pedir paciencia. En este episodio con Jorge Franco, en el video a partir del minuto 20 o 30 queda a una sola cámara, de manera que, reitero, les pido paciencia con esto. En el futuro vamos a ir corrigiendo y subiendo los niveles de esta producción paso a paso. Bienvenidos, esta es mi conversación con Jorge Franco, escritor, autor de Rosario Tijeras, El cielo a tiros, Paraíso Travel, El mundo afuera y su más reciente novela, El vacío en el que flotas. En esta conversación hablamos sobre el hecho de que en Medellín se haya construido un castillo, el Castillo de los Echavarría, que fue de hecho protagonista de una de sus novelas, El mundo afuera. Hablamos, como ustedes saben, a mí me interesa entender la época de los 80 en Medellín. Hablamos sobre cómo era rumbear en esa Medellín de los 80, cuando las bombas explotaban casi todas las noches. Conversamos también sobre su nueva novela, los temas que hay ahí detrás. Hablamos de su trabajo de campo muy interesante con migrantes para una de sus novelas. Cómo fue ese proceso de irse a Estados Unidos a conocer esa realidad. Nos metimos en su proceso de escritura, que es un tema que a mí me parece fascinante. Y también tuvimos la oportunidad de hablar de su miedo a montar en avión, de Cormac McCarthy, uno de sus autores preferidos que falleció recientemente, y de su obra, y de muchas otras cosas. Espero que disfruten de esta conversación. Bienvenidos, esto es Atemporal. Quiero agradecer a los que apoyan este podcast. Recuerden que para apoyarlo pueden ir a los links que están en la descripción de estos episodios y su apoyo será muy apreciado. Yo he estado buscando mucho el mundo de afuera, que creo que es la única tuya que no tenía, y esta. Sí. Y apenas la conseguí ayer. Entonces, para esta entrevista estaba como que empecé a ojear y dije, hoy quiero leerme esta, pero tengo que preparar esta, Sí. la más reciente. Pucha, ¿qué significa que un tipo haya construido un castillo en Medellín? Una locura. ¿Qué es eso? Pues, Esto, en realidad, él no lo construyó. Okay. Lo construyó otro tipo que era, creo que igual de chiflado a este, porque era apellido Tobón Uribe, que creo que era hermano de Pablo Tobón Uribe. El del hospital. Este creo que se llama, no sé qué era, pero era un tipo que hacía unas cosas muy, muy raro. Pero sí comenzó a construirlo, pero nunca lo terminó. Yo no sé qué le pasó al tipo, no recuerdo si fue que se murió o qué, no lo terminó, y Diego vio ese castillo y dijo, yo lo quiero. Diego venía de Alemania recién casado, se instaló por allá por Itagüí en una hacienda también muy bonita, sí, que se llamaba Ditaires. La esposa le decían Dita, entonces él la puso Ditaires en honor a la esposa, pero ya él se enamoró de ese castillo y quiso hacer su castillo, y lo terminó de acuerdo también a su gusto. Sí, él se había educado en Alemania. Él se había educado, sí, en Alemania, entre Colombia y Alemania. Sí. Pero él pasaba temporadas muy largas en... Yo lo que entiendo es que Diego él como que casi que pidió la herencia en vida. Y era para eso, para culturizarse, para llevarse una vida... Al principio creo que era muy bohemio. Ya. Eso lo planteo en la novela un poquito. Y conoce a esta alemana, que es una educadora. Era una educadora, porque ella aquí implantó un sistema de estudio que se llama el
el Waldorf creo que se llama. Sí, lo he Que es como un escuchado. método de estudio. Y lo puso ella montó un colegio, el colegio alemán, que todavía funciona. Y queda por allá por la casa, por donde ella vivía, en Itagüí. Pero El alemán sí, lo fundó ella. ella lo fundó con ese sistema de educación. Sí, Pero entonces creo que parece que ella como que sí puso como que enrutó a Diego, pues sí, lo puso más le dio más juicioso. estructura. Sí. Y resultó siendo, o sea, me imagino que ya, esta es la familia, es que son como dos ramas, ¿no? Son dos ramas. Hay unos Echavarrías de Coltejer y otros de Fabricato, o algo No, por el estilo. creo que los de Coltejer y Fabricato son y los otros son los del grupo Corona. Sí. Que eso sí siguen siendo una familia riquísima, pues, porque Sí, el sí, grupo sí. Corona sí, digamos, el grupo lo textil se afectó por muchas cosas, Sí. pero el Corona sí se fortaleció. ¿Y este Echavarría Misas era de cuál de esas dos ramas? No, yo creo que era de la de textiles. De la de textiles. Sí. Ya. Eh, Pero no el fundador, ¿o sí? Yo supongo que él ya era... Es que el fundador era el papá de ellos, que se llamaba, creo que Alejandro Echavarría, que ese era como, y de ahí salen, Ya. y eso eran como 13 hermanos. Ya. O sea, era una familia grandísima. Y por ahí después de Diego ya vienen Hernán Echavarría, Elkin Echavarría, que son los economistas, pues Estos son los de Corona. Los de Corona. Es que creo que les dicen los gordos y los flacos. Sí, Son sí, ellos algo así. Y Diego no realmente nunca trabajó mucho. Pues él se gastó su... no fue un gran industrial. No, yo tenía esa impresión. Él pertenecía a las juntas de la familia y todo eso, y seguramente eso, pero no, Sí. digamos, no... lo de él fue la cultura. Ya. Y él se dedicó con la plata también como a hacer mecenas. Entonces montó una biblioteca en Itagüí. Ellos pues estaban muy cercanos a Itagüí. Montaba ancianatos, montaba cosas así. Él Sí. fue mecenas patrocinó a... Hay una pianista que se llama Blanquita Uribe, de aquí de Medellín. Desde muy niña él pues, se encargó de la formación de ella y ella pues fue muy buena, muy exitosa. Wow. Y no, yo no sé, Pero, se la pasaba en ese castillo. Sí, Yo fui vecino de ese castillo, yo vivía allá abajito. Sí. Que eso es, pues, hay un niño pues que cuenta como un niño vecino. Sí. ¿No es cierto? Claro que hay mucha ficción ahí, porque ese niño vecino, pues como que se enamora platónicamente de Isolda, que es la hija de él. Sí. Pero digamos, cuando yo fui a vivir ahí, ya Isolda se había muerto. Claro. Entonces... Ese castillo era locura. Yo me acuerdo pues, de ir allá en el colegio y todo el mito que había alrededor, ¿no? Todo el mito. De que se aparecía, no sé quién se aparecía, si Isolda o la mamá, pues como una aparición fantasmagórica. Que es que decían que la tenían embalsamada allá en el castillo. Yo me acuerdo que ¿Sí? a nosotros nos decían que la tenían embalsamada sentada frente al piano. Y a mí me daba pánico, pues como si quisiera acercarme más de la cuenta. Claro. Yo no estoy preparado para ver una mujer embalsamada. Con las manos todavía en posición. Pero era pura carreta, pues eso no... Ella siempre estuvo enterrada en San Pedro. Sí. Pero ella sí murió pues de una muerte natural. Pues, no, ella murió muy joven, muy jovencita de Guillain-Barré. Sí. Cuando eso pues el Guillain-Barré no sé, no tenía como mucho tratamiento y se murió rapidísimo, como en cuestión de 24 horas, ni siquiera ni Diego ni Dita alcanzaron a... Ella estaba en Estados Unidos, creo que era, no sé si en Filadelfia o en Nueva York, no me acuerdo. Acababa de empezar a estudiar allá después del colegio. Sí. Y no alcanzaron a llegar a encontrarla viva, ¿no? Y fue antes del secuestro entonces, claro. Fue antes del secuestro. Claro. Cuando él lo secuestran ya él estaba muy entregado. Sí. No, a mí me parece alucinante el hecho de que alguien haya optado por vivir en un castillo en una ciudad como Medellín. Es casi como, no sé, ese sí es el último romántico, ¿no? Sí. Ese sí. Y sobre todo que era una época como que no había las extravagancias de lo mafioso que después sí llegaron aquí, pero todavía no había llegado, era una cosa rarísima, era la única limusina que había en Medellín, era la de él. Tenía paje, pues un tipo que, sí, un paje, como en otra época. Sí. Y él era de sacoleva y de cosas y... Sí, anacrónico totalmente, pues una cosa... Sí.
¿Qué de esa historia te llamó particularmente la atención? ¿Por qué decidiste escribir sobre ella? Pues en parte porque a mí digamos, yo era vecino cuando estaba muy niño, pero me acuerdo exactamente cuando llegó era un domingo, me acuerdo que oímos como unos tiros, pues que cuando en esa época no se oía nada, pues nada de balas, de cosas así. Sí. Y al momentico llegó el rumor que lo habían secuestrado. A mí eso, pues estando tan cerquita, yo pues no, de niño no la pasábamos por allá porque había muy poquita construcción de todas maneras por ahí. Apenas estaba el castillo, estaba el Colegio de los Pinares, que quedaba bajito, y unas poquitas casas ahí abajo, y una de esas era la de nosotros. Entonces como que me impactó mucho ese secuestro, fue muy mediático porque pues, a él sí lo querían mucho, entonces aquí en el Colombiano, pues eso era primera página siempre, todos los días, y bueno, especulando sobre eso. Entonces eso es como Claro. que quedó por ahí Te quedó sonando. Me quedó sonando. Sí. Y después, yo no sé, yo creo que ya cuando ya tuve a Valeria, que empiezo yo como a leer tanta literatura infantil, pues como castillos, príncipes, princesas, como que hice la conexión con ese recuerdo de esa princesa, pues como era como una especie de princesa criolla que vivía ya encerrada, porque el tipo, él era muy, muy cuidadoso con ella, pues se trajo una institutriz para que la educara. ¿Y el nombre es de princesa o no? Isolda es de la ópera. Él era, pues, le encantaba la ópera, muy wagneriano. Y Tristán y Isolda es es una de las óperas más conocidas de Wagner. Sí. Entonces, ¿pero esa historia es sobre una princesa o no? Sí, ella no es como princesa, es como una cosa así. Okay. Y no, y pues le trajo una institutriz, después sí tuvo que meterla a un colegio. Abajo en la Loma de los Balsos, que todavía queda la enseñanza. Sí. Entonces la metió como, creo que el último año a la enseñanza, porque sí necesitaba como sacarla con un cartón de un colegio. Sí. Pero casi me decían que, pues, que no quería, era una burbuja, un reino que le construyó a ella ahí. Literalmente un reino. Literalmente, y eso es un poco con lo que yo juego ahí en esa historia. Sí. De cómo esta princesa está también como en parte secuestrada, pues, por su papá. Sí. Y tiene que inventarse un mundo fabuloso en el bosque del castillo. En una línea como muy fantástica. Y otra línea más de realismo crudo, pues, contando el secuestro del tipo. Claro. Fue chévere la escritura de eso, pues, como volver a ese Medellín de esa época. Sí. Medellín que apenas estaba empezando como a dañarse. Apenas a dañarse. A dañarse, pero... ¿Y a vos te tocó el Medellín dañado del todo? O sea, ¿vos estabas acá? Sí, claro. Todo Escobar y todo eso. ¿Vos viviste acá? Todo sí. Eso? Yo estuve aquí hasta el 90 Yo me fui en el 91 a Bogotá. Y a Escobar lo mataron en el 93. Sí. Claro, te tocó. Me tocó, sí, ya lo último. El 91 creo que fue el año más violento, o el 90. Todo ese final de los 80 fue tenaz. Sí. Y comienzos de los 90. Porque ya el tipo, pues el 91 y 92 el tipo estaba ya en prófugo. Claro. Entonces, andaba loco. Sí, desquiciado. Acorralado. Desquiciado, acorralado, decían que andaba ahí líquido. Y entonces, pues... ¿Se hablaba de otra cosa en esa época? Es decir, uno llegaba a la casa y había más temas de conversación. Muy difícil. Además porque hubo una época que aquí en Medellín sonaba una bomba siempre por la noche. Él ponía una bomba casi todas las noches en diferentes lugares, entonces era uno como esperando ese cimbronazo, a ver dónde iba a ser. Y qué ansiedad. Qué ansiedad, y procurando como estar, pues como, sobre todo como en esas horas, como en la casa, pues como para... Claro, había toque de queda implícito. Hubo una época, y hubo una de toque de queda, de muchos toques de queda, y hubo otra que era una cosa rarísima que teníamos que, en la noche teníamos que manejar con la luz del carro de adentro prendida. Ah, sí, claro. Para que nos vieran los retenes. Para que lo identificara uno la policía. La policía. Sí. Pero era una cosa... Y la ciudad muy vacía, muy vacía. La gente se acuerda mucho de eso. Mi mamá también siempre habla de ese hecho de la luz prendida en el carro. Sí. Eso marcó, ¿no? Pues claro, pues es que uno... Primero era incómodo, pues, para manejar así. Claro. Y segundo, pues era absurdo. Pues una cosa que uno dice, qué locura. Claro, pero ya normalizado, pues ya era como... Pues hay un hecho, por ejemplo, que yo cuento aquí, que
la gente ponía pues en las ventanas vidrios, cinta aislante en X, así, para que si había una explosión el vidrio no saliera hacia adentro, sino que reventara hacia afuera. No jodas. Y eso, uno veía eso mucho. ¿Y eso se lograba con cinta aislante? Sí, con esa cinta gruesa, aislante, transparente, se hacían como unas X. Y eso, y era para eso. Y entonces uno, por ejemplo, en muchas partes, hasta lo veía uno por la Avenida del Poblado, en esos edificios que eran como más cercanos a la vía. Sí. Porque, no, era una locura. Tocaba adaptarse, pues. Tocaba adaptarse. Y al mismo tiempo era como unas ganas de... Pues estábamos muy jóvenes y uno quería vivir, pues claro, quería salir, quería... Eso te iba a preguntar, te estaban robando un poco la Mucho, adultez. mucho. ¿Y vos tenías cuántos años en los 80? Yo no me acuerdo. ¿Estabas en tus 20 o en tus 30? Como en los 20. No, en los 20, sí. claro. Además en los 20, uno con esa energía. Estaba con muchas ganas de salir, pues de lo que hacía todo el mundo. Claro, de salir. Sí. Pero yo me acuerdo que a veces lo que hacíamos era nada como... Había toques de queda, entonces rumbear en las pues como en las tratar de rumbear en las casas. Sí. Se rumbeaba mucho además porque entonces nos quedábamos muchas veces rumbeando hasta las 6 de la mañana, que era la hora de como que terminaba, o a las 5, no me acuerdo que era terminado ese toque de queda. Sí. Yo me acuerdo que nosotros decíamos toque y se queda. ¿No es cierto? Entonces, como llegaba uno... Tocaba uno a la puerta. A la puerta toque y se queda. Eso es lo que decíamos. Porque era... ¿Y cómo era rumbear en esa época? Y claro, yo nunca fui como muy de discoteca ni de esas cosas, afortunadamente, porque en esas discotecas se armaban también tremendas balaceras, claro. No faltaba el que saca. Pues la gente estaba armada y había un desorden social muy grande. Pues esas discotecas se volvieron unos templos donde todo el mundo iba, no sé, como rindiéndole tributo a ese poder de lo narco. Consumo de droga, pues, y yo nunca pues fui como de esa onda. De esa filosofía, sí. No. Y en esa rumba sí lograba uno olvidarse de la realidad, sí se aislaba uno. No mucho, hombre, no. Yo me acuerdo una vez, estaba yo en un bar, no me acuerdo cuál era, y de pronto llegaron, oiga, váyanse ya, que hubo una masacre en Oporto. Pucha. Que era un bar que había por San Lucas, una cosa así, que íbamos mucho a ese bar. Sí. Y yo me acuerdo que era chévere, era un bar muy chévere. Sí. Y bonito, y pues estaba muy de moda. Y yo me acuerdo que como ese viernes, esa cosa, como que le habíamos dicho, eso debe estar lleno de gente, vámonos para otro lado. Y llegaron y nos dijeron, acaba de haber eso, pero como que nos miramos. Uno se tomaba un aguardiente como para bajar como el pasmo. Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o pero no, nos quedamos? Pues como dijimos, como que, ¿será que hacen dos? No creemos, pues como que no creíamos que fueran capaces de hacer dos. Sí. Pero igual quedaba uno... No era lo mismo, pues te queda uno maluco, queda uno mal, queda uno dañado. De seguir la fiesta. Sí, claro. Pues se quedaron. Sí, pero yo me acuerdo que sí pues no sé, porque llamábamos como... Yo me acuerdo que haber llamado a la casa. Sí. ¿No es cierto? Como decir, miren, no estoy allá, pues no fui allá. Y mi hermana también creo que hizo lo mismo. Eso era una cosa que nosotros sí hacíamos como... Pues como menos pues, tener un poquito de compasión con mis papás. Claro. ¿No es cierto? Como decirles, estamos aquí, estamos allá, que eso sí sufrían. Claro. Dura esa época. Dura, fue muy dura. También para los papás, claro. Horrible. Pues ahí en la casa y aquí el hijo salió, uno no sabe. Y no había celular. El celular en Colombia entró tardísimo. Claro, a punta de teléfono fijo. Sí, en Colombia entró tardísimo el celular. Pues era una cosa... Yo no me acuerdo. Yo ya estaba viviendo en Bogotá pues cuando entró el celular. Fue de los últimos países en Latinoamérica que tuvimos celulares. Claro. Entonces era una cosa así, digamos, sí, de ese bar yo me acuerdo que era todo el mundo ahí pues cogiendo el teléfono del bar y llamando. ¿Y los bares tenían teléfono? Sí, todos tenían teléfono fijo. ¿Y eran de monedita, no? Yo me acuerdo, no. En este que yo me acuerdo era, pues, ellos tenían ahí teléfono. Sí, y todo el mundo ahí haciendo filas para llamar y avisar a la casa que estaba bien. No había, en el que yo estaba, yo lo que me acuerdo es que no sé si era por la hora o no sé qué era, pero no había como tanta gente. Sí.
Ya me acordé, era un bar que se llamaba Selva. Eso ya, pues no duró mucho. Pero no había tanta gente, entonces sí como que fue eso. Es muy impresionante como la vida sigue igual Sí, en circunstancias tan adversas para la vida, ¿no? O sea, no sé, seguían juntándose 5 socios y decían, montemos un bar. Y montaban un bar y la gente iba a ese bar a pesar de que sí, bomba tras así bomba y era, masacre. así era. Así era, este bar que yo fui, ya me acordé, era de un amigo que ya había montado otro por allá como por una de esas lomas de Envigado arriba, le iba bien y quiso montar otro y sí, y todo tenía, y tratábamos como de seguir todo porque qué más se hacía, Sí. pero sí fue complicado. Claro, sí, en la pandemia mucha gente se sintió robada De- como de un periodo especial de su vida, no sé, los que estaban en 11 y entonces 11 tiene como, 11 del colegio tiene ese tinte claro, especial de que nos vamos de excursión y les tocó encerrados, o los que grados se iban a graduar de la universidad y les tocó, grados por Zoom, pues claro. cosas que era una cosa absurda, pues no es cierto, eso fue, Y eso fue, pues la pandemia fue un año largo, un año y medio, sí. casi 2 años, pero esto fueron muchos años. Esto fueron como, es que ayer precisamente estuve haciendo un programa para Teleantioquia y fuimos ahí donde era el edificio Mónaco, que hicieron como esta parque de memoria a Sí. las víctimas. Y ahí me explicaban todo, decían, fueron como 11 años, casi 11 años. Como duro, del 83 al 94. Joder, pucha. Incluso después de la muerte de Incluso Escobar. después de la muerte de Escobar. Eran como los coletazos ya Sí, de eso. De los sobrevivientes del cartel de Medellín y cobrándose también cuentas con el cartel de Cali, sí, que fue cómplice para que Escobar cayera. sí. Entonces, este cartel de Medellín empezó Después a pues, cuadrar las a tratar cuentas. de cuadrar cosas con ellos. Pucha. Sí. Pero vos recordás esa época como te robaron tu juventud. Pues hombre, yo la verdad, yo creo que también muy irresponsable, porque digamos, yo salía y Mm, trataba, pero sí, digamos que me robaron la tranquilidad en buena parte de la juventud, sí. porque sí salía, pero con culpa, salía con miedo, Mm, ¿no es cierto? mm, Eh, y después yo sí creo que yo me fui como un par de años también, pues sí venía, porque ahí fue cuando, en ese periodo también a finales como a comienzos de los 90 creo que fue, o a finales de los 80 me fui a Londres a hacer los 2 años de cine. claro, Ent- y ahí como que, pues yo creo que mis papás estaban felices de que yo me hubiera ido. claro, tranquilos. Sí, tranquilos, pero yo sí. Yo me acuerdo, Y no fue increíble llegar a Londres y sentir como esa tranquilidad, ¿no? Como pasa a sí, veces pero hoy en día que uno llega a Europa y puede sacar el celular en la calle. sí. Tal vez No, y me pasa una ahora. comparación muy boba, No, pero me pasa ahora en Washington, pues que yo camino hablando pues salgo a caminar y hablo. sí, sí, sí. Y no es cierto. Como si eso se pudiera. Sí, no, pues común y corriente, pues eso allá camino si salgo sin miedo. Sí. Pero me acuerdo, no se me olvida que yo estaba cuando había en Londres tiendas de discos, unas tiendas de discos enormes, Mm, Tower Records y otras cosas así. Me acuerdo que yo estaba en una tienda de esas por la tarde, o a mediodía, no me acuerdo, y estaba sonando como, lo que ponían era como una emisora. Y ahí, de pronto hicieron como, pues ahí tenía como un break de noticias, y ahí oí yo lo de la bomba del avión de Avianca. Ahí lo oí. Entonces también uno allá, pues estaba más tranquilo, pero por otro lado, seguía estando. seguía haciendo fuerza por la gente que había viajado acá. Sí. ¿Y cómo ha sido escribir sobre eso? Pues hombre, yo he tratado como de diluirlo un poco en diferentes historias, ¿no? Mm, Repartirlo. sí, Pues está Rosario Tijeras, que toca un poco como el tema de la locura, pues el frenesí, sí, el momento culmen, pues de esa demencia. sí, Eh, pues me refiero mucho como a esos templos que te decía ahora de las discotecas como templos donde se le rinde culto al dinero de la droga. mm, Eh,
he pasado como, en casi todas he pasado como de a pedacitos, Sí. ¿no es cierto? Por esos momentos. En unas entro con más contundencia que en otras. El cielo a tiros, pues de todas maneras, ya es como la revisión después de la muerte de Escobar, qué fue lo que pasó. Pero incluso hay menciones también a esa época de Escobar y de hecho la novela empieza en ese momento en que Escobar es asesinado. Sí. Y a esta familia que es cercana a Escobar, pues se le viene también el mundo abajo porque Escobar era su sustento y su protección. Claro. Porque mi teoría era que en la nueva, en el vacío en el que flotas, se había ido diluyendo precisamente ese tema. Entonces, son las bombas, pero es un poco... Está ahí presente, pero está casi que en la segunda línea, ¿no? En la trasescena. Es como el ruido de fondo, ¿no? Es el ruido de fondo, exactamente. Sí. Pero entonces no es... O sea, decís que ya tal vez venías en esta cosa o en este estilo de tener esos ruidos de fondo. ¿O es nuevo acá? Esto es como una... No, yo creo que ya venía con eso porque aquí, digamos, hay muchas inquietudes que también se han plasmado en libros anteriores. Sí. Aquí, digamos, el ruido de fondo es como mostrar que de pronto ese terror se volvió parte del paisaje. Sí. ¿No es cierto? Lo que te decía ahora. Pues teníamos que vivir, teníamos que seguir. Pero muchas personas, muchísimas personas, digamos, lo que te decía, ayer visité ese monumento y se habla de 46.000 víctimas, más de 46.000 víctimas en esa década. Sí. ¿No es cierto? A esas 46.000 personas, a partir de ese momento que fueron, pues que les explotó una bomba cerca, claro, la vida les cambió al 100%. Los condicionó. Totalmente. Entonces, ahí es donde yo creo que entra esa historia. Sí. Este es un matrimonio, una pareja joven, que pues la vida le cambia a partir de ese instante, de maneras muy distintas, porque de todas maneras como la percepción de la forma como asumen, digamos, ese suceso y la relación digamos, con ese niño desaparecido y todo eso, pues siempre es diferente como en la madre, en un padre, todos. Y hablar un poco también como del efecto dominó que tienen todas esas tragedias en las personas que la padecen, ¿no es cierto? Sí. No solamente la desaparición de la persona que querían, sino la desaparición de la pareja, la desaparición de la seguridad, de la tranquilidad, la incertidumbre, cambios en su vida personal, sentimental, profesional, todo cambia. Sí. Nada vuelve a ser lo mismo. Sí. Y entonces son 4 personajes que a partir de ese momento sus vidas les cambian radicalmente. A ellos 2, por supuesto, pues como padres, al niño, como un niño que comienza a ser criado de una manera diferente, con una ausencia de historia, una ausencia de pasado, de padres. Y a otro personaje, pues que ya de por sí venía cargando unas ausencias y unos vacíos muy grandes, sí, por la vida que tuvo, pero también de ahí entra un elemento adicional que es la culpa, ¿no es cierto?, por lo que hizo, que trata de compensar un poco con esa devoción religiosa, ¿no? Como esa cosa religiosa que de pronto le ayuda a buscar, pues a obtener un perdón. Sí. Entonces, por ahí... Ahorita nos metemos más en esto, pero déjame te pregunto, vos que sos cinéfilo, ¿cuál película crees que captura bien a esa Medellín de los 80s, 90s? Yo creería que hay una, yo creo que es muy concreta, que es Sumas y Restas, de Víctor Gaviria. Sí. ¿No es cierto? Porque es mostrar también un poco cómo la cosa narco no se quedó en esos grupos mafiosos que nacían, sí, ni en los sectores populares, que es donde surgen los grupos sicariales, sí, sino que también ya entra en otras clases sociales, y de ahí pues comienza como todo el rollo de la negociación, del tráfico de drogas, pero me parece como interesante es eso, como ver que esto no fue una cosa, que fue una cosa general, sí, que afectó a toda la sociedad. Sumas y Restas. El tema de Rodrigo D. me parece también importante. Sí, yo no lo había visto, lo vi hace poco. Sí. Me pareció
muy curiosa, Sí, porque o sea, uno habla de estos temas de narcotráfico, de los sicarios, de los barrios populares y uno no piensa, uno no mete luego la palabra punk, ¿no? no, O al menos yo no lo hago. Entonces me pareció casi un contraste inverosímil, pero a la vez como con mucho sentido, ¿no? Pues como una expresión sí, como de rabia, de sinsentido, de, de esa violencia, sí. de qué vida puede Hmm, uno construir siendo joven en un mundo en el que pues no hay, ¿no? claro, No futuro. no futuro. Un mundo de no No, futuro. así es. Y eso que esa película es muy paralela, digamos, como a lo que estaba sucediendo en ese momento, porque esa Sí, es, digamos, es anterior a Sumas y Restas, que ya en Sumas y Restas como que elabora más como el problema, ¿no? Este se sí, concentra, digamos, como en ese muchacho que no quiere ser parte de esa cultura violenta sí, y quiere encontrar, encontrar en la música como su rescate, sí. pero como que siente que no, que hay una fuerza Mm, casi que de gravedad de esa violencia que quiere absorberlo. sí, Pero a mí me parece chévere, pues además sí, como testimonio de época es chévere. Y la otra yo creo que también a su manera podría ser La Virgen de los Sicarios. sí. No sé si la has visto, esa es No, no lo he visto. basado en la novela de Vallejo, Sí, muy a lo Vallejo, ¿no es cierto? De todas maneras es un viejo que regresa a Medellín, ah, pues un hombre mayor que regresa a Medellín pues decepcionado, con nostalgia y de todas maneras él mete ahí pues el tema de su, como de su búsqueda también sentimental a través de muchachitos, sí, de jóvenes y los busca pues precisamente es como en estos barrios, en estas pandillas. sí. Pero yo creo que ahí está como esa Medellín deprimida, ¿no? Esa Medellín Mm, abatida pues por el tema narco. sí. ¿No es cierto? Porque es como la decadencia, sobre todo, se palpa muy bien en esa película. Me parece muy curioso que haya escogido Víctor Gaviria hacerlo con actores naturales. Muy osado, además, ¿no? Entiendo, de hecho, que en esta de Rodrigo de No Futuro, varios con los que venían trabajando los mataron. Sí, Pues porque ellos sí, sí. eran pues, muchachos de los barrios que Sobre, vivían lo que pasa en la película, tal así cual. es. Y le pasó en La Vendedora de Rosas también, ¿También? con buena parte de ese elenco. Uf, Sí, yo creo que quedan muy poquiticos. sí, La misma niña, pues la misma mujer que ya es mujer, pues que protagonizó esa película, pasó por unos periodos tremendos de violencia. sí. Luego pasó muchos años en la cárcel, acusada de asesinato. Mm, Eh, tremendo. Yo personalmente, no, digamos, no soy muy fan de las películas con actores naturales, claro. pero yo creo que el trabajo de Víctor se convierte en un poco como documentales, más que, Sí, ¿no? Al trabajarlos y sabiendo uno que esos niños, es que era tenaz, porque yo me acuerdo que uno iba a ver esa película en los cines y a la salida fácilmente podía encontrar uno de los personajes ahí afuera vendiendo rosas, vendiendo flores. mm, Claro, sabían, ellos también estaban tratando de de sacarle aprovechar el boom. el boom, el cuarto de hora. Y hacían eso, y la gente, pues al encontrárselo, les compraba, Claro, de lo que hubiera sido en otras circunstancias. claro. Y se los llevaron al Festival de Cannes, y bueno, eso fue una cosa, pero ahí, la violencia les pudo. La Sí. violencia les pudo y mataron a muchísimos. ¿Y vos has tenido relación con Víctor Gaviria, teniendo, digamos, temas similares en sus creaciones Hemos hecho artísticas? charlas juntos Ya, en relación a, digamos, un poco como a eso, como al tema sí, el tema de estos muchachos, de estos jóvenes en la pandilla en relación con Medellín. sí, Hemos hablado, digamos, sí, cada uno como sobre su trabajo. sí, Me ha tocado varias veces, sí, lo conozco y hemos hablado varias veces, pero no digamos que tenemos una relación de amistad, no. sí, Pues también por razones pues, que hemos vivido como en ciudades diferentes, todo eso, ¿no? claro, Pero sí nos hemos encontrado en escenarios así alrededor de esos temas. sí. ¿Crees que tuvo implicaciones para vos escribir esta desde Washington? La primera que escribís desde afuera de Colombia. Mm, todavía no sé, Andrés, yo no sé qué pudo haber, como, digamos,
No sé, realmente no sé realmente qué implicación, qué influencia, qué puede tener ese Washington en esta historia. De todas maneras, mi vida en estos 3 años en Washington no ha cambiado mucho respecto a lo que yo vivía, por ejemplo, en Bogotá. Ok. Es decir, salgo poco, me muevo, pues no Sí. la vida social mía es muy limitada. Sí. Pues porque no me interesa mucho tampoco. Yo me la paso leyendo o viendo series o películas. Eso es lo que hago yo. Sí. A veces camino como como por, no sé, darle como un aire a la cabeza, pues, como, sí, como tomar distancia del escritorio, de la misma historia. Sí. O salgo a trotar, no sé, algo como cosas así, pero no sé. No, tendría que mirarlo yo creo que Sí. tal vez después. Sí. Hay un hecho ahí, digamos, pero yo creo que lo tenía claro desde antes de irme. Y es que no quise mencionar a Medellín en esta historia, aunque muy claramente puede ser Medellín. Pero también ¿Sabes que curiosamente yo pensé que era Bogotá? puede ser Bogotá. Curiosamente pensé eso. Puede ser Bogotá, puede ser Cali, e incluso puede ser, pues no sé, cualquier otra ciudad por donde haya pasado tanto el terror. Entonces, No sé, también. hay historias en las que yo siento que Medellín es importante como casi que, no más que como escenario, casi como personaje. Pues una Rosario Tijeras no pude haberla contado sin haber tenido a Medellín como escenario. Sí. Pero siento que hay otra, pues y casi siempre he sentido como esa necesidad. Pero siento que hay otras que no eran, por ejemplo, en Un Paraíso Travel no era tan importante. ¿No es cierto? Está Medellín Sí. y esa pareja sale de Medellín hacia Estados Unidos, pero pudieron haber salido de Pereira, de Barranquilla, de cualquier otro lado. Sí. Eran de un par de jóvenes colombianos. Eso era todo, o incluso latinoamericanos. Podían haber salido de cualquier lugar. El cielo a tiros era clave que fuera Medellín. Sí. Era el regreso a mirar una ciudad, no sé, 12 años después de que este joven salió, Sí. después de la muerte de Escobar y todo eso, entonces me parecía interesante. Cielo a tiros es tan nauseabundo. No es una crítica a la novela. No, yo entiendo, es que es... Es una... Sí, es una... No sabes si es una borrachera eterna o un guayabo eterno. Sí. Pues yo recuerdo cuando la leí, creo que me la leí en una sentada, sentir ese mareo, esas ganas de que se acabe la sensación. No sé si la novela, pues la sensación de mareo, de frenesí, de una noche que no se acaba y uno quiere ir a dormir. De ruido. Es una novela con mucho ruido porque es la pólvora, el reggaetón, la gritería. Sí, un poco Colombia, ¿no? Sí. Yo digo que esa novela es un poco como, ahora que viste como el guayabo, yo digo que es la resaca de Rosario Tijeras. Que Rosario Tijeras sí era como pues la fiesta loca colombiana. Sí. Con alcohol, con trago, con sexo, con muertos. Una fiesta muy colombiana. Sí. Y esto es un poco la resaca, pero pues él llega como en esa fiesta, pero lo que sigue si esos días son de resaca, pues es una cosa que sentía cansancio. Yo incluso traté a veces como de regalarme a mí y regalarle al lector una página o 2 páginas de esta pareja en el avión, sí. en el silencio de la noche, Sí. ellos apenas susurrando, sí. ¿no es cierto? Porque todo el avión está dormido. Y yo sentía la necesidad de cuando en cuando de meter eso, porque decía, yo no, escribirlo cansaba, pues me daba esa sensación que estás hablando, de ruido, y decía, bueno, ya necesito como irme a ese avión, ponerlos a que ellos susurren, se cuenten su historia un poco, y para volver a esa locura, a ese frenesí. Ahora después en el avión empieza una turbulencia la miedosa, ¿no? Hay una turbulencia tenaz. No sé dónde llega esa turbulencia. ¿A usted te gusta montar en avión? Mira, a mí me pasó una cosa rarísima. Yo le tenía pánico a volar, pánico. Yo me montaba casi que borracho. Y cuando... A veces cuando se podía, porque ya no dejan, pues me montaba con una botella de agua. Pues la botella de agua era una botella de vodka. Y yo era hincho. Yo era así del miedo que me daba. Llegué a hacer hasta un curso. Y llegué a hacer un curso una vez, me acuerdo con Avianca, que tenía que se llamaba Plácido. Era un curso para gente que le tenía miedo a volar.
Wow. Y nos daban una cantidad de información, sobre todo porque es que ese miedo también se debe mucho a una carencia de información. Claro, claro. ¿No es cierto? Y bueno, y después hice una terapia que era muy chistosa porque, bueno, chistosa no, pues, porque supuestamente era para resetear el cerebro, para quitarle el miedo. Entonces yo iba a unos consultorios en Bogotá donde me pegaban unas cositas aquí en los lóbulos de las orejas, como una pinza que estaba conectada a un aparatico muy parecido como a esa máquina de sonido. Y yo sentía como unos pequeños corrientazos, pero estaba cómodamente casi que acostado, porque eran unas sillas ergonómicas deliciosas, me ponían una manta, era todo a media luz, y había unos sonidos de estos sonidos blancos, de agua, de cascadas. Sí. Y era una hora estar ahí, en las que yo casi que me quedaba dormido, luego me decían listo. Y tenía que empezar yendo, iba todas las semanas. Al principio era como un mes todos los días. Después iba bajando. Después reduciendo la cosa. Y yo no creo, yo no sé si eso sirvió o no, pero a mí... ¿Pero era en corriente, era terapia de shock? ¿Ok? Pues era que resetear el cerebro. No sé eso qué quiere. Pues no te decían, no te hablaban. No me hablaban. Con voz plácida diciendo, estás en un avión, estás seguro. No, nada. La turbulencia es como ir por carretera destapada en un carro. No me hablaban. Yo sentía unos corrientacitos y esa música y esos sonidos relajantes. No puede ser. Yo después dejé de ir porque me aburría, ya me cansé un poco, me aburría. Después lo que venía ya era también, no llegué a hacerlo, no sé por qué. Ahí en ese consultorio tenían como una silla de avión y te ponían una cosa de realidad virtual, como unos lentes de realidad virtual con sonido. Sí. Y yo creo que ahí era donde te metían de pronto una turbulencia y cosas así, pero no. Pero más allá de eso, después como que, no sé, es una cosa más reciente, como que un día, es que es una idea como tan tonta, que un día que yo dije, bueno, si yo quisiera matarme, y dije, y voy a elegir como forma de suicidio un avión, ¿no es cierto? Entonces me puse a mirar y yo dije, tendría que volar, no me alcanzaría el resto de la vida para volando, para coger una de esas probabilidades en el que el avión se caiga. ¿No es cierto? Era como una cosa así, la cosa que yo me monté. Dije, pues tenía las cifras, tenía la información, dije, sí, no me alcanza el resto de la vida, pues ni siquiera viajando todos los días, montando un avión todos los días, no sé cuántas horas. Yo me acuerdo que yo hice como el ejercicio y así ni siquiera tendría que vivir como 2 o 3 veces más mi vida para caer en esa posibilidad de que el avión se cayera y yo morir y yo suicidarme, entre comillas, en eso. Y ahí como que yo dije, no, esto no se va a caer. Y no, y de verdad me di la vuelta, me volví tranquilísimo. Hoy en día, en un avión casi que me duermo en el carreteo. No te creo. Sí. Me duermo en el carreteo. A veces como que doy cuenta que estoy despegando y sigo dormido. Sí. Y así. Y no. Hay una cosa que me pasó también. Yo creo que eso fue por la época cuando yo gané el premio Alfaguara en el 2014. Eso empezó una viajadera tremenda pues en la promoción de ese premio. ¿Alfaguara fue por Melodrama o por El Mundo de Afuera? Por El Mundo de Afuera. Y entonces era un cansancio de tantos viajes, de tantos vuelos, a unas horas también muy complejas, porque yo llegaba a ciudades a veces a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y de verdad que yo ya había un momento en que lo que yo quería era llegar, pues no me importaba ya bola, sino llegar. Sí. Era una cosa así. Pero ya, yo creo que por esa época fue que yo también como pensé como a decir ya, pues como a perderle el miedo a eso. Sí. Y se me quitó, afortunadamente. Pienso que se me quitó un poco tarde porque dejé de hacer muchos planes y rechacé muchas invitaciones. ¿Por miedo a volar? Sí, de miedo y pereza, porque eran vuelos muy largos. Claro. Yo todavía tengo un poco de eso. Yo he tenido como varios momentos en que o estoy sobrado volando o me aterrizo y estoy sudando y encalambrado. Pues es incómodo. Digamos, una turbulencia no deja de ser incómoda. Yo creo que eso es incómodo para cualquiera. Sí. Pero como que es que yo antes pensaba que el avión, yo siempre que estaba despegando pensaba que el avión iba a ser un arco. Siempre decía, el avión va a subir, va a ser un arco y pum, se va a caer ahí. Esa era la imagen que yo tenía. Claro.
Y yo, yo cuando viajaba le decía a mi esposa, le decía, estoy escribiendo una novela, está en tal archivo, por si acaso, ahí está el texto que estoy escribiendo. Casi que dejaba la clave del cajero, pues era una O sea, cosa así. hacías un mini testamento por teléfono. Casi que lo hacía. Era una cosa, pero de verdad no sé, se me fue. Pero no deja de ser incómodo, digamos, una turbulencia, pues eso sí lo reconozco. Sí. Pero ya no, pues ya no, ni tomo pastillas, ni me emborracho, ni... Que yo podía estar a las 11 de la mañana en un vuelo borracho. 11 de la mañana. Por necesidad. Por Ni necesidad, por claro. borracho, por claro. necesidad. Claro, ahí hay tuve una anécdota que creo que la pongo aquí, Sí. porque tengo este personaje Anderson que se la pasa pues bebiendo. Sí. Y yo me acuerdo que una vez, yo no me acuerdo en qué aeropuerto fue, yo llegué borracho. Y yo me fui a hacer el reclamo que porque no había llegado mi maleta, que no llegó mi maleta, no sé qué, no llegó mi maleta. Ya sé Cuando vamos allá, y ahí llevaba la maleta dando vueltas en el carrusel un rato, tote. Y vos borracho no lo habías visto. No la había visto. Pero bueno, miedo superado. Yo creo que sí, por lo menos ya viajo mucho más tranquilo. Sí. Y sí, antes era una cosa, era una pesadilla. Sí. Era estresante. Alguna vez, yo no sé si alguien me contó o vos me contaste que para Paraíso Travel habías hecho una especie de trabajo de campo fuerte. Fuerte. Ese fue fuerte. ¿Me puedes contar esa historia? Sí, yo no sabía, Andrés, muy bien, digamos yo conocía el mundo de los inmigrantes indocumentados, pero muy por encima como lo conocemos todos. Sí. ¿No es cierto? De pronto que uno va a un restaurante en otro país y se encuentra el mesero colombiano o el que está en el parqueadero, bueno, cosas así. Desde cuando esos 2 años que estuve en Londres también como que a veces como en la distancia, en la nostalgia, me iba a buscar como cosas muy, pues sitios donde, por ejemplo... O sea, comer bandeja paisa con manzana sí, postobón. no tanto la comida, o la música, por ejemplo, sitios donde bailaban salsa o había salsa y todo eso, bueno. Sí. Pero ya me quedó como la inquietud como de ver lo difícil que era para un inmigrante asumir una cultura nueva. A veces, pues la mayoría de las veces sin hablar el idioma, con un clima distinto, con una idiosincrasia completamente opuesta muchas veces. Entonces sí sentí que en esa novela la necesidad de hacer una investigación como mucho más profunda. No conocía tampoco mucho el tema del paso por fronteras terrestres como la de México y Estados Unidos, que sigue llena de historias y de abusos. Bueno, eso, lo que uno pueda contar casi que es poco para lo que sucede allá. Yo estos días vi, te lo recomiendo, un documental de CNN sobre el tapón del Darién. Y cómo es esa trocha y esa caminada. Tiene fama. Se ha vuelto, sobre todo que esa trocha antes como que no era muy usada. Muy bárbara. Pero en la medida que Centroamérica ha puesto como más... Sí. Restricciones, se ha vuelto... Claro, sí. En algún momento se imagina uno que los migrantes podían viajar a alguna parte de Centroamérica y caminar desde ahí, pero yo no sé qué pusieron, se ha vuelto más complicado. Cuál restricción, porque el flujo por el tapón de Darién creo que se ha... multiplicado. Sí, multiplicado por 10 o por 100 o una cosa así absurda. Sí. Y viendo ese documental, eso son unas penurias muy bárbaras. No, eso es tremendo. Y desde todo punto de vista, no solo de la inclemencia pues de la naturaleza, sino del trato pues de los operadores. Sí, los operadores pues es muy elegante. El operador turístico tal vez no es el término apropiado. No, pero yo lo usé, digamos, por Paraíso Traves. Él es el nombre de una agencia, pues en la ficción, pero es el nombre de una agencia que vende estos planes, ¿no es cierto? Para seguir usando como la terminología del turismo. Pero es así, pues finalmente son mafias, son coyotes, es un escenario pavoroso. Y yo digamos que ahí abordé la investigación como, la hice en 3 frentes. Uno, me fui en un momento que tuve la oportunidad, me fui a la frontera de México-Estados Unidos. Sí. No fui a Tijuana, digamos que era como el más convencional. Me fui a otros lugares más de bajo perfil, pero eran Reynosa y Nuevo Laredo, 2 ciudades también en la frontera, pero más hacia el Golfo. Okay.
¿Te fuiste allá, cogiste un avión, llegaste allá? No, fui a Ciudad de México. Ciudad de México cogí un avión a Monterrey. Sí. Y en Monterrey cogí un carro y me fui ya hacia arriba, hacia la frontera. Me quedé en la frontera, no sé, unos días. Pero tampoco pues era como un trabajo. El trabajo era más como de percepción del ambiente, si había tensión en el ambiente, del clima, del paisaje, porque es un paisaje todavía muy desértico en esa zona. Asombraba, digamos, que en plena al borde de carretera, digamos, en plena frontera, uno pierde la cuenta de las cruces que están ahí como sembradas a borde de carretera, y son de personas que nunca lograron pasar, se quedaron ahí. No se quedaron lo que me explicaban ahí, porque yo tuve también luego como ese tema de frontera es fuente de mucho estudio en México. Hay una cosa que llama como el Centro o el Colegio de Estudios de la Frontera, no recuerdo cómo se llama eso. Sí. Pero ellos tienen pues estudios sociológicos muy profundos y tratando de convencer pues a la gente de que no haga eso y de cuidar a esa gente que llega también allá. Ellos me decían que no hay gente que haya muerto ahí precisamente en la carretera, pero sí en ese punto hacia adentro. En esa latitud. En esa latitud, hacia adentro, porque se perdieron fue hacia allá. Y son miles, yo no sé, es pavoroso lo que uno ve ahí. Yo recuerdo que también en un momento dado también alguien me dijo, si quiere pasar, puede pasar con nosotros. Pero yo soy muy cobarde para arriesgar la vida en algo que yo sabía que era altamente peligroso. Entonces, más bien lo que hice fue, pues hay puntos fronterizos donde uno puede pasar legalmente y ya con el pasaporte dar la vuelta. Sí. Y cosas rarísimas, ¿no es cierto? Es que ese es un mundo totalmente extraño, porque, por ejemplo, uno ve, yo no sé bajo qué tratados o qué convenios, hay niños de estas ciudades, niños mexicanos que pasan a estudiar al colegio a México, perdón, a Estados Unidos, en la mañana y regresan en la tarde. Son unas cosas rarísimas. Sí. Gente también que va a trabajar con permisos allá al otro lado y en la tarde vuelven acá. Entonces es una frontera muy movida. La parte, digamos, legal. La parte ilegal, pues esa parte uno no la ve. Uno, digamos, yo veía las cruces, ves el desierto, pero no se ve más. Claro. Eso me imagino que saldrán a unas horas especiales. Claro, la idea es que no se vea. La idea es que no se vea, no se puede ver. Entonces, por un lado hice esa investigación. Otro lado, me fui ya digamos, al área de Queens, que me interesaba como hablar ya con los que habían pasado, con esos inmigrantes indocumentados, a ver ellos cómo eran sus vidas, cómo eran. Primero, muchos de ellos me contaron sus historias de cómo llegaron. Y te digo, cada historia es un libro. Claro. Porque pasaban, pues, los que pasan nadando, los que pasan en una llanta, los que pasan metidos en un camión, en el baúl de un carro, bueno, las mil formas que hay de pasar. Sí. El miedo con el que llegan, la incertidumbre. Cada historia de esas es como casi imposible, ¿no? Una serie de eventos que uno no cree que pueda suceder, pero repetida una y otra vez, ¿no? Sí. Yo afortunadamente, creo que también lo hice de una manera muy intencional, yo me fui con la historia casi que por la mitad. Ya. Como para tener una historia, buscar como elementos que me aportaran a mi historia, porque yo intuía pues que me iba a encontrar con mil cosas con mil historias. Sí. Y yo dije, no, yo tengo que buscar es lo que le aporte a esta historia que yo estoy construyendo. Entonces, ¿cuáles son los miedos de esos inmigrantes que sienten? Ese miedo a la policía, que ven un carro de policía, un policía cerca y el corazón se les pone a millón. Sí. ¿A dónde acuden como para buscar trabajo? Esa llegada pues que siempre es tan complicada. Sí. Ahí yo estuve un tiempo largo, como un mes largo ahí, como pues yendo todos los días. ¿Y eran mexicanos, dominicanos? Había de todo. ¿Muchos dominicanos o no? Yo no me acuerdo, pero no me acuerdo particularmente como que de dónde, pero yo en realidad es que yo me ubiqué en una oficina, curiosamente era una agencia de turismo en Queens. La tenía un personaje muy particular que incluso creo que falleció hace poco, que él tenía en la misma oficina, tenía una agencia de turismo y tenía una oficina como de contabilidad. Es decir, de hacerles, de llevarles
a las personas ya legales que tienen sus negocios les llevaba contabilidad para temas de declaración de renta. Sí. Pero este tipo había sido muy conocido porque era un tipo que se dedicó en Nueva York a enterrar las mulas del narcotráfico que iban en los aviones. Las mulas, había muchas veces estas mulas, estas mujeres, casi todas que eran mujeres, se les reventaban esa coca que metían en bolsas en el estómago. Sí. Y nadie reclamaba los cadáveres, de miedo. Pues la familia no quería involucrarse muchas veces con eso. Entonces este tipo se encargaba como de repatriar esos cadáveres. Y si no, pues buscarles allá la forma de enterrarlos, pues de que fueran a un cementerio. Eso en María llena eres de gracia, la película esta que cuenta eso, él aparece ahí también. ¿Ah, sí? Y es un poco es un poco la historia de lo que él hace también. Pero entonces él me invitó, yo llegué allá porque una periodista paisa, no sé qué, también me dijo, váyase a la oficina de Orlando Tobón, allá en Queens, él lo recibe. ¿Y era un colombiano? Era un colombiano que llevaba ya toda una vida. Sí. Toda una vida. Y él me dijo, no, tranquilo, aquí viene todo el mundo, aquí viene mucha gente porque saben que yo ayudo a conseguir trabajo. Wow, qué negocio poco ortodoxo, ¿no? Sí, pero no, realmente él no, sí, a la gente le ayudaba sin cobrar nada. Sí. Él tenía su negocio de agencia de viajes, que incluso yo le compré un tiquete, no sé para qué cosa después, y el tema de las declaraciones de renta, pero me dijo, pero aquí viene la gente a pedir ayuda. Entonces me dijo, quédese ahí, yo era un escritorio grande, me dijo, siéntese ahí que va llegando gente, y así. Llegaba gente que decía, don Orlando, un hermano mío no sé qué, tal cosa, o me echaron del trabajo, no tengo, y él le decía, vaya a tal parte, tal cosa, que están buscando gente para pintar, o para pelar pescado, cosas, pues esos trabajos que los gringos no hacen, pues cosas así. Y allá escuché muchas historias. ¿Has leído alguna de esas Junot Díaz? Sí, leí la increíble historia de Oscar Wilde. Sí. A mí me gustó mucho. Sí. Y creo que le leí los cuentos de Los Boys, creo que se llama. Ese no lo he leído. Bueno, pero esa novela me pareció fascinante. A mí la de Oscar Wilde me encantó también. Me encantó. Yo leí esa y una que se llama This is How You Lose Her. Ah, sí. Y en esa, me parece que en This is How You Lose Her habla más de esa migración de dominicanos a Nueva York. Claro. Y en un momento una frase que no se me olvida y es, para estas personas recién llegadas a Estados Unidos que se consiguen un trabajo, la mala suerte a veces es catastrófica, ¿cierto? O sea, completamente. Una mala racha, una mala semana y se les destruye todo el plan. Todo el plan. No, es así. Muy bárbaro. Y es que, digamos que hay como un tema también un poco de doble moral de parte de los Estados Unidos y de sus políticas de migración. Sí. Porque lo que yo entendía ya es que ellos como que a veces abren la puerta y cierran la puerta. Abren la puerta y cierran la puerta. Claro. Porque necesitan quien les pele el pescado y todas estas cosas. Sí. Entonces yo creo que si a alguien le toca cuando cierran la puerta, claro. ahí puede volverse un lío. Se le complica todo. Sí. Me dice que habías hecho la investigación como en 3 frentes. Bueno, y el otro es porque era parte de la historia donde este tipo, el narrador, Marlon, va contando su historia, va recordando su historia desde un bus desde Nueva York a Miami. ¿No es cierto? Porque él se pierde de su compañera, de su novia, se pierde en Nueva York y no sé, no recuerdo muy bien, un año después como que le dicen, la encontramos, ella está en Miami en tal sitio. Y él siente la necesidad de hablar con ella, pero cara a cara. Sí. Él tiene como muchas preguntas que nunca se contestaron. Viene cargando un piano, digamos, como de todo ese tiempo que estaba en Nueva York. Sí. Y en ese trayecto en bus, que es un trayecto como de 30 horas, a mí me dio por hacerlo, porque yo dije, yo quiero también mirar cómo es ese paisaje del bus, ¿no es cierto? ¿Quién sube, quién baja? ¿Qué siente uno en ese bus durante tanto tiempo? Sí. Ese cansancio de él lo quería yo como poco como padecer. No, hoy en día no sé si realmente fue tan necesario. Sí. Además, había una cosa también, pues que el solo trayecto, el solo lo que yo veía en ese bus, lo que entraba, lo que salía, porque yo siento que de todas maneras en ese bus viaja la gente con menos, en bus,
entre los estados maneja la gente con menos recursos de los Estados Unidos. La gente más pobre hace el trayecto en bus porque es el trayecto más barato, ¿no es cierto? Pues obviamente está la facilidad de viajar en avión, hay la posibilidad de viajar en un tren, que también es muy demorado porque Estados Unidos pues, no es propiamente el país como de los trenes, no, pues, no tanto como Europa, y el bus sí es lo más bajo, digamos, en cuanto a clase social. Entonces veía unas cosas tremendas, pues ahí como... Y fue un viaje duro, pues para mí ya, digamos, no, en el sentido de cansancio. De 30 horas. 30 horas. De cabecear. Claro. Uno cree que esos buses tienen la mayor comodidad del mundo, y creo que son más cómodos los de aquí, los de Flota Magdalena. El asiento mío no reclinaba. La luz del techito pues yo en esa yo llevé ese libro y no me prendía la luz. Ay, Dios mío. El chofer es un dictador, son unos dictadores, no dejan que haya bulla. Yo me acuerdo que este tipo, hasta porque tenía un micrófono y regañaba porque estaba oyendo ese ruidito que sale a veces de los audífonos cuando la música está duro. Pero era el de los audífonos. Sí. Era tremendo, pues yo creo que se aprovechan como a mí como de la condición social, pues estoy plenamente seguro. Claro. De eso. Más fácil establecer una relación de poder así. De poder y claro, y mucho racismo, porque claro. los que entraban ahí, pues la mayoría eran latinos. Sí. Y otra cosa, yo fui de los pocos que me eché el viaje completo yo lo hice a la inversa, ya que me acuerdo. Yo lo hice de Miami a Nueva York porque era cuando me iba a quedar en Nueva York ese mes. Yeah. Entonces yo llegué a Miami y en Miami lo hice a la inversa. Pero yo fui de los pocos que hice todo el trayecto. La gente se va quedando en ciudades y o si acaso de un estado a otro. Pero creo que fuimos como 2 personas los que hicimos Miami-Nueva York. Porque no se cambia de bus tampoco. Claro. Uy, qué cansancio. Y eso paraba en McDonald's. Las únicas paradas que hacía era como restaurantes tipo McDonald's. Claro. Entonces, no, llega uno como saturado. Mal nutrido, mal dormido. Mal dormido, todo. Yo quería ya, era como llegar me acuerdo que llegué, fue como a comprar frutas y comer frutas por lo menos un día. Un detox de fruta. Un detox. ¿Cómo funciona la documentación de esa investigación? ¿Tenés un cuaderno y anotas? No, ahí es donde entra el desorden mío. Pues, a veces trato de llevar un cuaderno por novela. No sé, una libreta grande por novela. Sí. Pero por lo general, a veces me agarra sin el cuaderno a la mano. Entonces, tomo notas en el teléfono, notas escritas, notas de voz. Yeah. A veces, no sé, cualquier papel, si estoy en el carro, no sé, me encuentro, busco un recibo, cualquier cosa que haya por ahí, hago una frase que me lleve a recordar. Pero hay una cosa más, Andrés, yo utilizo más esa documentación, es sobre lo escrito que más que por las notas para lo que voy a escribir. Porque a veces, como son procesos muy largos, yo soy lento. Sí. Y me tomo mucho tiempo, entonces a veces se me olvida, no sé, como digamos, los lazos familiares de un personaje. Entonces, por ejemplo, en esta novela, como que yo decir, los papás de Selmira se llaman tal y tal, ¿no es cierto? La fiscal se llama tal y tal porque aparece de cuando en cuando. El niño se desaparece a los 5 años. Porque entonces a veces digo, necesito la edad del niño. Sí. Y digo, se me olvida qué edad fue que se desapareció. Claro. Cosas así. Entonces tomo mucha nota sobre lo que voy escribiendo, que me va a servir a futuro para que no se me olvide. Ya. Más sobre cosas que puedo llegar. Claro que lo hago también. A veces digo, pues tengo que tener en cuenta esto para cuando, no sé, para una escena en particular, cosas así. Sí. Claro, porque tú no es como que son 2 etapas, no es primero investigas y después escribís. No. A veces sí, a veces no, dependiendo de la novela. Ok. Digamos, en Paraíso Travel, por ejemplo, hice mucha investigación de lecturas, no sé, de ensayos, de cosas, de artículos, crónicas de migración. Eso lo hice de pronto un poco antes de empezar de meterme a escribir. Yeah. Pero mucho también paralelo a la escritura. ¿No es cierto? Por ejemplo, en el mundo de afuera, bueno, no me acuerdo, sí investigué mucho sobre el caso del secuestro de Diego Echavarría. A ver qué había. Encontré mucho material de prensa, pero encontré mucha cosa del lado de Diego Echavarría. Yo quería mucha información sobre los secuestradores, sobre esa banda.
Yo me acuerdo que incluso me ayudó alguien en Medellín. En ese momento estaba Alonso Salazar de alcalde y yo supe que ese caso lo había llevado la justicia militar porque lo habían declarado como caso de lesa humanidad y lo había llevado la justicia militar aquí en la Cuarta Brigada. No había digitalización en esa época, pues eso fue en el 70 que apareció muerto, pues que secuestraron y mataron a este tipo. Entonces, supuestamente decían que el archivo estaba en unas cajas en la Cuarta Brigada. Y yo me acuerdo que una mujer aquí en Medellín, una periodista, pues, estaba una joven que estudiaba periodismo en la Universidad de Antioquia, se metió, Alonso me consiguió el permiso para ella, para que entrara a eso, a buscar el caso. Y ella me acuerdo que me mandaba fotos y me decía, era papel podrido. Pues ya, me dijo, no le cuento el estado en que está esto. ¡Ay, qué horror! Bueno, no encontramos nada. Sí. No encontramos nada pues ahí en esas cosas. Y esa parte sí es muy ficción. Digamos que con lo que yo saqué de prensa y con otra cosa de imaginarme, logré armar como ese combo, esa banda. Y esos son pues los que trabajé en esa novela. Y ahí sí y ahí comencé a escribir. Luego más adelante me encontré necesitaba como un poco de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, cuando Diego está en eso y se viene con la esposa, entonces ahí también vuelve y investigue un poco porque yo tenía eso pues muy, muy olvidado. Claro. Entonces investigue un poquito cómo estaba Berlín en esa época. Entonces a veces toca paralelo, a veces y a veces anterior. Sí. Tremendo. Voy a leer un pedazo aquí. ¿Pero qué? ¿Vamos a empezar ya? Ya, sí podemos empezar. La entrevistadora te pregunta que, ya que todo ser humano es también un ser político, ¿por qué tú, un escritor influyente, pasas de agache con el tema? Te quedas callado unos segundos y algunos en el público carraspean. Qué buena pregunta, se estarán diciendo. Por fin acorralaron a este y tu silencio les da la razón por un momento. Pensarán que te cogieron corto con los pantalones abajo. Sin embargo, ya eres un maestro del capoteo y ese toro no te embiste. En primer lugar, respondes, gracias por lo de influyente. No creo que lo sea. Y aún así fuera, como artista no estoy en la obligación de decir más de lo que mi arte dice. Ni siquiera tendría que estar asistiendo a este evento ni dando esta entrevista. Mi libro, Continúas, que tampoco estoy seguro de que sea arte, dice lo que tiene que decir de mí como escritor. Bueno, yo leí esto antes de que llegaras a esta entrevista. Quedé un poco asustado porque tal vez estás algo cansado de la promoción y de las entrevistas. No, de todas maneras, yo siento que cada conversación es distinta. Sí, son muy distintas casi todas. A veces lo que más agota es como el tema más comercial que te decía de la editorial. Sí. Pero a mí hablar del libro en realidad sí me gusta. ¿Ah, sí? No, es que sabes que hay una cosa, Andrés, que es muy complicada. Yo creo que lo dijiste ahora cuando te pregunté sobre que es una pregunta que me parece atrevidísima, como de qué iba el libro que ibas a hacer con Juan David. Sí. Y es aprender a definir la historia. Empaquetarla. Es muy difícil. Y yo siento que el ejercicio de hablar de ella ayuda mucho. De tener como, digamos, a veces a lectores que te den también opiniones, comentarios sobre la novela, también te da mucha información. Claro. Porque hay cosas en el proceso de escritura que son muy inconscientes. Sí. ¿No es cierto? Son como muy, muy viscerales, pues que uno no sabe ni por qué, muchas veces ni por qué están ahí, pero ahí están, sí. Y a veces el lector de pronto te da una luz. Entonces eso me parece interesante en el tema de la conversación. Pero es aprender a definirla, ¿no es cierto? Yo creo que es difícil. Sobre todo que la novela como género es un género amplio. Una novela toca muchos temas muchas veces, ¿no es cierto? No se concentran en uno solo. Sí. Se ramifican, tiene diferentes líneas narrativas, diferentes argumentos, anécdotas.
Y esta novela, digamos, no es la excepción. Esta es una novela que abarca muchos temas, yo creo. Sí. Abarca temas de víctimas, abarca temas de desaparición, abarca la culpa, también como fuente de vacíos. Por otro lado está el acercamiento al mundo editorial, al mundo de la escritura. Claro, es que está como la metanovela Sí. y un poco la reflexión alrededor de Claro. no solo hacer la novela, sino luego lo que viene después. Sí. Entonces un personaje es, por ejemplo, crítico de novelas, ¿cierto? Escribe Claro. reseñas sobre las novelas. Entonces yo era leyendo eso y yo pensaba, ¿será que Jorge está mamado? No debía haberlo invitado a estas labores adicionales a lo que uno pensaría que es el oficio del escritor, que es escribir, ¿cierto? Pero parece que el escritor moderno hoy en día tiene que hacer un poco más de cosas, ¿no? Digamos que eso cansa un poco, pero no, digamos como en el sentido de pensar que uno ya forma parte de un andamiaje, ¿no es cierto?, que entró en la cultura del espectáculo. Exacto. Pues para decirlo así, sí. ¿No es cierto? Sí. Que antes no existía. Claro. Que yo incluso ni siquiera critico a que el mundo editorial haya entrado en esas, porque es que simplemente el mundo cambió radicalmente. Yo recuerdo que Juan Esteban Costaín, creo que por ahí decía que ni siquiera es un tema generacional, sino que no es una nueva generación, es una nueva civilización, dice él, ¿no es cierto?, alrededor de todo esto, porque no es que una sola edad haya entrado y haya caído en eso o esté manejando eso, no. Sí. Son niños, jóvenes y viejos, unos con mayor soltura que otros, pero todos caímos ahí. Es una nueva civilización alrededor de todo esto. De esos 15 minutos de gloria. De la exposición, de tener como de la exposición, de la ligereza, ¿no es cierto? De la superficialidad también en todo esto. Sí. Y en eso cayó el medio editorial, ¿no es cierto? Casi que al punto de preguntarle a un autor qué redes maneja y cuántos seguidores tiene. Claro. ¿No es cierto? Para ver hacia dónde apunta la promoción y el mercado. Y para ver si lo fichan, ¿no? Sí. También. Pero a mí eso me parece pavoroso, pero sucede. Claro. Y seguramente el que supere el 1.000.000 de seguidores ni siquiera van a mirar el texto que van a publicar. Claro. Es una lógica comercial. Exacto. Entonces, eso es una parte que a mí me molesta, ¿no es cierto? Sí. No es el hecho de lo que estoy haciendo en este instante, sino más bien como ser parte ya de ese andamiaje, como te digo. De la nueva civilización. De la nueva civilización. Y eso es un poco lo que yo cuestiono ahí. De hecho, uno de los personajes le montan una camarógrafa constante para hacer un reality. Sí, exacto. O le sugieren un reality. Le sugieren y luego un reality, pero luego quieren sí. hacer un documental y tiene que convivir con una periodista camarógrafa, bueno, que está documentando su vida. Sí. ¿No es cierto? Porque eso es un poco lo que se ha vuelto también, pues... Claro. Así se llega a la fama, ¿no? Sí. Hemos visto como familias enteras, digamos, sobre todo también en los Estados Unidos, uno mira... Yo a veces decía, ¿qué es esto de las Kardashians? Yo no sabía nada de eso. Sí. Pero veo que son unas mujeres que tienen una cámara encima del hombro todo el día. Todo el día, básicamente ese es el resumen de lo que son las Kardashian. Exacto. Y con eso han conseguido fama y muchísimo dinero. Pero eso es parte de esa nueva civilización. Sí. Entonces, a mí me parece un poco, sí, agobiante. Sí. Pero bueno, yo creo que si se quiere sobrevivir también en ese mundo editorial, con estas nuevas reglas, pues hay que seguir a veces el juego. Sí, la pregunta es ¿hasta qué grado? ¿Hasta qué grado? Esa es mi pregunta, ¿hasta qué grado? ¿No es cierto? Yo en lo personal, digamos, no tengo el éxito de este personaje que yo cuento aquí en la novela, pero digamos, no trato pues como de... hay cosas que yo creo que no las permitiría. Okay. ¿No es cierto? Esa cámara, digamos, sobre el hombro siguiendo mi vida, no sería capaz de aceptarla. Hay que pagar un precio por eso, ¿no es cierto? Además, si uno le pone una cámara, no sé, uno no tiene una vida tan interesante. No, pues como que lo graban a uno que van a grabar, pues, o sea, es que cambia todo. Digamos, yo recuerdo ayer que estaba haciendo una entrevista en ese parque que te dije de las víctimas en el edificio Mónaco. De pronto me decía, bueno, usted va a salir de la esquina de allá, viene caminando, va a bajar estas escaleras y se acerca como a esta parte del monumento. Claro.
caminas distinto. Claro, Al saber que tenía una cámara arriba de un dron, tenía una cámara al frente y uno camina distinto. Claro, es una vida impostada, Sí, ¿no? entonces mira uno distinto. Claro, y creería uno que si entonces uno va a hacer un reality de su vida, Pues, la vida cambia porque entonces uno va a estar pensando, ¿qué hago ahora que sea sí. entretenimiento para Y la gente que vea esto? Claro, ¿no? y surge la pregunta, entonces, ¿qué tan real es ese reality? Digamos, Sí. ¿esta persona de verdad es así en su intimidad Sí, sí, sí. o está actuando para este reality? Porque Claro. entonces también hay que generar conflicto, ¿no es cierto? Que eso vende, tiene que haber lágrimas, tiene que haber gritos, tiene que haber todo esto para que se venda. Sí. Entonces yo en esa parte no, pues, nunca entraría, pues no, tampoco, digamos, aquí hay mucha parte de ficción porque tampoco pues he sabido, o de pronto sí lo hay, digamos, como documentales así escritores que muestran su vida íntima, o su vida íntima no, por lo menos su vida privada. Sí. Pero eso para mí ya de por sí ya es una cosa, pues, inaceptable. Claro. ¿Esta es tu novela número qué? Como 7, creo, 8. 8. ¿Qué te mueve a seguir escribiendo novelas? ¿Es el craft? ¿Es el oficio de escritor, de que cada frase sea mejor? ¿Es la necesidad de sacarte una historia que te da vueltas en la cabeza o que te gustaría que alguien más leyera? ¿Qué te mueve? Sí, pues diría que casi todas las anteriores. Ya. Yo creo que, pues digamos que casi que ya no podría hacer otra cosa porque no aprendí a hacer otra cosa, digamos. No, estudié cine, pero no me veo, digamos, no me veo detrás de una cámara. No tengo la personalidad para hacerlo, no soy un líder de grupo. Sí. Como para dirigir, por ejemplo, una película, ni para producirla, tampoco soy el que estoy buscando, no tengo pues las agallas para pedir plata. Claro. De pronto algo así sobre la escritura y que lo he hecho y ahí estoy adelantando unos proyectos con eso, desde la escritura, pero que realmente no cambia como el escenario. Desde la escritura para el cine. Para televisión. O para televisión. Sí. Pero digamos que ya hay una vocación desde muy niño, que era como el deseo de contar historias. ¿Por qué se da esa vocación? Es una cosa muy extraña. Yo no sé, yo creo que eso está ligado también como a ese deseo de niño, muy general, porque a todos nos gusta que nos cuenten historias. Sí. Y yo creo que... Bueno, las vocaciones son difíciles de justificar, es ¿no? difícil de justificar. Creo que la palabra quiere decir llamado de Dios, ¿no? Es como, sí. como explica uno el llamado de Dios. Exacto, y digamos que todos de niños tenemos eso, y porque de pronto cuando nos dejan de contar historias las seguimos buscando unos en los libros y seguimos leyendo, nos convertimos en lectores, sí. ¿no es cierto? Otras personas pierden como ese interés o la siguen buscando en otros medios. Sí. ¿No es cierto? En la televisión, en la telenovela, en el mismo chisme, siguen buscando como ese interés por la vida de los demás o por otras historias ajenas. Yo la conservé en la lectura, y de la lectura pues es fácil, digamos, o es muy lógico que se dé ese paso a la escritura. Yo pensé que lo iba a hacer a través del cine, pero por lo que te dije ahora no me quedé fue en la escritura. Sí. Y ahora, digamos, con una ventaja enorme, digamos que cuando das ese paso a la escritura, de pronto tienes un afán de llegar a los lectores, de que te lean, de que te publiquen, que pues también es un afán muy comprensible, sí. Pero que también puede causar estragos también muchas veces en quien comienza. Pero digamos que ya hace mucho tiempo yo perdí ya ese afán, entonces ya puedo concentrarme como en el deleite de construir una historia, de jugar con ella. Ya no estás pensando en qué va a pensar la gente cuando lea esto. Ya es a ver qué me invento pues como para contar esta historia, buscando alternativas, tampoco extrañas, pero sí digamos como buscando caminos nuevos. Y por ejemplo en esta nueva novela yo siento que también ahí hice una apuesta en su estructura, que esas cosas que me deleitan a mí el proceso. Claro. ¿No es cierto? Cómo contar la historia. Entonces, ahí planteo una ambigüedad muy grande de como quién escribe a quién, que decías, ahí es una novela también sobre escritores. Sí. Está el padre que es crítico literario, incluso temido por los escritores, pero que también ve la posibilidad de sanar esa herida por la pérdida a través de la escritura, porque pues cicatriza, de pronto tratar de cicatrizar esa herida escribiendo,
está este niño que se convierte más adelante en un lector y luego en un escritor, y que también de pronto no sabemos muy bien qué está escribiendo, Sí. pero lo que sí parece es que está tratando también de sanarse, de encontrarse a sí mismo en esa escritura. Y está este escritor, digamos, que escribe sobre un escritor, que escribe sobre un escritor. Entonces, Sí. eso ahí como que me dio para plantear una estructura Sí. diferente. Pues, por lo menos, no digo que, tal vez, no digo que sea la única, porque estoy seguro que debe haber otras muy similares, Sí. pero para mí sí era distinta, y eso Claro. es parte de lo lúdico que yo encuentro en Sí. el proceso de escritura. Las cosas también tienden a salir mejor cuando uno no está pensando en sus lectores, en sus oyentes. A mí me pasa que si hago estas conversaciones y en algún momento en mi cabeza como que irrumpe el pensamiento de qué va a pensar la gente, ahí mismo me desvío, termino haciendo algo que no es para mí genuinamente interesante, y eso Sí. se nota después al final cuando sale. Claro. Y hay una cosa, Andrés, que es muy clara. Pues es muy difícil saber quién es el lector de uno, a no ser que, pues, que sea, Sí. no sé, de pronto un libro de nicho o de no ficción sobre un tema en particular, Sí. ¿no es cierto? Pero realmente desde la ficción es muy difícil saber quién va a ser tu lector. Y yo he tenido, digamos, la experiencia de que también he aprendido eso, que yo tengo lectores desde no sé, los 10, 15, 16 años en los colegios, hasta personas mayores, personas universitarias, gente que maneja taxi. Sí. Es un grupo muy amplio. Claro. Y hay otra cosa que tampoco me he dado cuenta, que tampoco hay unanimidad sobre lo que escribes. Es decir, Sí. yo tengo lectores, perdón, que pues se quedaron con Rosario Tijeras, otros que al contrario me dicen, no, la mejor es Paraíso, la mejor es esta, la mejor es aquella. Entonces, la única apuesta que puede uno hacer como escritor es hacia lo netamente literario. Es decir, voy a tratar de contar una historia bien contada, con personajes que tengan músculo, que sean sólidos, tratar de hacer una historia que fluya, que no se empantane, digamos, de pronto a veces, no sé. Pues eso, digamos que son mis criterios, ¿no? Porque puede que haya otro escritor que tenga otros diferentes. Sí. Pero eso es más o menos lo... Y otra cosa, pensando en que yo soy el primer lector de eso que estoy escribiendo. Entonces yo soy el que tengo que quedar medianamente satisfecho con eso que está apareciendo ahí en la pantalla del computador. Sí. Y un poco eso tiene que coincidir de pronto o coincide con lo que yo como lector busco en otros libros, ¿no es cierto? Sí. A mí, por ejemplo, la literatura que es tan muy reflexiva, sí. No me mata, ¿no es cierto? Como que, digamos, yo no soy de los que busco libros para subrayar, ni subrayo mucho. Prefiero más bien como literatura que sea potente en el lenguaje, que un lenguaje como no tiene que... con esto claro que no tiene que ser no caer en esa cosa de que el lenguaje literario es el lenguaje rebuscado, no. Simplemente es el lenguaje como auténtico, preciso, contundente, que a veces con tan poquito te muestren mucho, te digan mucho. Eso para mí es como algo que yo aprecio mucho en la escritura. Que me den juego como lector, también me parece importante. ¿Cómo así? Que no me lo cuenten todo, porque es que hay novelas que de pronto te lo dicen todo. Sí. No quiere decir que sean malas, por nada, porque, digamos, uno se encuentra a veces la literatura, por ejemplo, del siglo XIX, literatura inglesa, literatura francesa, que es tan detallada. Sí. Pero bueno, corresponde también a una época donde todo se tomaba su tiempo. Pero ahora a mí me gusta que me den juego, que, digamos... así como yo trato de dárselo al lector. Yo tengo un ejemplo, y es que entre el lector y yo vamos a armar un rompecabezas de 1000 fichas. Yo tengo, por decirte algo, no sé, en este libro puedo calcular que tengo 800 o 700, digamos. Soy más egoísta en esta historia que en otras. Y el lector tiene 300 o tiene 200. O 250, porque tampoco me interesa armar el rompecabezas con las 1000 fichas completas. Entonces, entre los dos vamos a armar ese rompecabezas, y seguramente nos van a quedar faltando 50 fichas que no nos van a afectar la imagen que queremos tener de toda la fotografía del rompecabezas. Entonces, a mí me gusta que me den juego en ese sentido, que me dejen participar como co-creador
de una historia. Yeah. No, como te digo, ahora mismo estoy leyendo una historia de 1000 páginas del siglo XIX, una historia de literatura inglesa, donde me están contando con lujo de detalles cómo se visten los personajes, cómo son las comidas, las cenas, los manteles, los cubiertos. Claro. Son otras épocas y me gusta que me lo cuenten así. Sí. No sé si hoy en día tendría tanto sentido contar de esa manera. ¿No? Ya que vos me hiciste una pregunta atrevidísima al principio, déjame te hago una atrevidísima, que no creo que sea sobre la intimidad de tu vida privada, pero sí un poco sobre las entrañas del libro, y es sobre tu proceso de escritura. ¿Cómo fue el de este en particular? No sé si tengo el recuerdo que vos escribías a mano al principio, ¿no? No, a mano solamente las notas, pues, y eso que también, ahora que hablabas de notas, a veces yo me acordé que a veces, digamos, dentro de la carpeta de la novela que estoy trabajando, hay una hoja que se llama notas, y a veces tomo muchas notas. Si estoy ahí en el escritorio, prefiero tomarlas en esa hoja, porque, pues, a veces los garabatos de la libreta no los entiendo, o a veces prefiero tener todo como en un solo archivo. También lo que hago muchas veces, a esa libreta le hago una fotografía, y la pongo ahí en esa carpeta. Pero digamos que el proceso no es muy diferente a lo que ha sido siempre. Okay. Ya hablamos un poco pues, de lo que requieren, de las historias que a veces requieren investigación y otras que no. Pero yo, digamos, en la rutina es muy sencilla. Yo soy un escritor más bien de la tarde, no de la mañana. Yo en la mañana no soy muy lúcido, apenas a esta hora estoy como apenas engranando. Después de un par de cafés. No quiere decir que sea dormilón porque duermo poco, pero la mañana la dedico como a cosas muy cotidianas, a contestar correos, o a hacer vueltas, o hago deporte, o bueno, cosas muy, veo periódicos. Y ya, digamos, en la tarde sí me quedo unas, no sé, de 4 o 5 horas. ¿Después de almuerzo? Después de almuerzo. Sí, después del almuerzo con otro café, ya me siento a repasar un poco lo escrito el día anterior, cuando estoy, digamos, como en plan pues, de escritura así con disciplina. Y ahí repaso un poquito lo del día anterior, a ver qué fue lo que pasó. Tengo como esa distancia de las 24 horas, pues como de ver ese texto anterior, de esas páginas anteriores, ¿qué? ¿Funcionan o no funcionan? ¿Y editas ahí o no? A veces edito cositas. A veces edito cositas que digo definitivamente esto no debe ir así de esta manera, o esto no se debe decir así. Entonces pero no tenés una pulsión por siempre reescribirlo del día anterior cuando estás revisándolo al siguiente día. No tanto reescribirlo, pero sí leerlo. Ahorita sí te hablo ya de la reescritura, que es un proceso más tedioso. Ya. Entonces, pero no es una reescritura constante. No. Ok. No. Ya. No. Prefiero... Pero lo haces deliberadamente, es decir, sí, prefiero... puede que no estés 100% como quisieras que quedó, pero te aguantas hasta... No, pero digamos que sí trato de dejarlo, no en el 100, porque es que en el 100 nunca, ni siquiera en este momento está en el 100. Ya incluso publicado no siento la satisfacción del 100. Claro. Pero digamos como tenerlo para ahí en un 70-80% de satisfacción, sí. Como te digo, hay cosas que digo, esto definitivamente no puede ir así. O sea, tu primer borrador no es simplemente sacar lo que tienes de la cabeza, sino que es como... es refinado. Va un poquito refinado, un poquito. Ya. Un poquito refinado, pero de todas maneras cambia mucho respecto al texto ya publicado. Claro. Sí. Y digamos que me interesa mucho es avanzar en la historia. Claro. ¿No es cierto? Avanzar porque es que una vez llegado al punto final, y ahí es donde va el tema de la reescritura, digamos, entonces, bueno, día a día voy avanzando. Yo escribo digamos que si en esas 4 o 5 horas logro sacar una página, me voy por muy bien servido. ¿Ah, sí? Si hago 2, no, pues abro champaña. Eso es una cosa... Pero soy muy lento en eso, porque es que, por eso te decía, muchas veces no tengo que revisar tanto lo anterior, porque en ese mismo proceso, en ese día, voy muy lento. Entonces, va la frase, la reviso y a ver si va el párrafo, lo reviso a ver si funciona o si no. Esos son 4 horas concentrados 100%. Muy concentrado, entre comillas, porque también soy muy disperso. Digamos que esta cosa de escribir a veces me genera, pues yo estoy seguro que me genera muchos miedos. Claro. Entonces a veces también es como esa excusa inconsciente
para no escribir. Claro. Entonces, tengo que contestarle el correo a esta persona, o tengo que ir a, no sé, hacer una vuelta de esto, o me paro y me tomo, no sé, me sirvo una Coca-Cola y cosas así. Sí. Pero digamos que, bueno, estoy ahí como solo, pues, en ese proceso. Sí. Tal vez por eso también me demoro tanto, pues, porque procrastino mucho. Claro. Y luego, bueno, eso es una cosa diaria. Sí. Antes, cuando estaba en Colombia, más o menos cuando juntaba unas 40, 50 páginas, en Bogotá iba donde un amigo que fue profesor mío en la Javeriana cuando estudiaba literatura, y es la única persona a la que le muestro lo que voy escribiendo. Al comienzo yo era muy confiado y le mostraba a todo el mundo, pero soy muy inseguro, entonces también si no te gustaba un párrafo, yo iba y lo quitaba. Y si se lo mostraba, no sé, a mi hermana y no le gustaba otro párrafo, iba y lo quitaba o lo cambiaba. Hasta que yo me estaba enloqueciendo. Dije, eso no puede seguir así. Esta es una persona con la que vengo trabajando hace muchos años, desde mi primer libro, que le gustaba la forma como yo escribía y que yo percibí de todas maneras que las sugerencias que me hacía no afectaban el estilo, no afectaban la manera pues como yo estaba trabajando. Sí. Entonces lo leemos en voz alta, él opina. Yo a veces pues, tenemos unas discusiones amistosas sobre una forma de escribir unas cosas. A veces le adelanto un poco de lo que pienso hacer porque, digamos, sí, puede resultar incomprensible en la página 80 algo que seguramente va a tener su resolución en la página 100. Sí. Entonces le consulto y ya con esas correcciones, ahí sí esas 50, ahí con esas correcciones sí regreso al archivo, pero voy muy puntual a esas cosas en rojo que están marcadas que hicimos durante la lectura. Ahí sí voy, cambio cosas, cambio palabras, quito párrafos que de pronto él me dice de pronto, pues mijo, esta idea está muy repetida y vemos que sí, entonces simplemente la quito. Pero ese proceso con este amigo tuyo se lo entregas, él lo lee, luego se sientan y la discuten. Nos sentamos juntos. Yo le saco copia al manuscrito, lo imprimo, le saco copia, le doy la copia a él y yo lo voy leyendo en voz alta, que también es muy importante escucharse en voz alta. No sé, ahí uno percibe muchas cosas de fluidez, de ritmo, sonoridad en muchas cosas. Entonces, eso es muy importante. Y yo voy leyendo y de pronto él me dice, para, aquí hay un... No sé, me parece, hace su comentario sobre algo que acabo de leer o me pregunta algo. Entonces, pero eso lo hago... ¿Y eso lo alcanzan a hacer en una sentada? Pues es que es una sentada larga, pues como de 3-4 horas, más o menos. Y son como 50 páginas. Sí. Digamos que cada 50 páginas voy donde él. Cada 50 es... Sí, pues más o menos, 50, 60, a veces 40. Pues es muy esporádico porque a veces me demoro mucho en esas 50 páginas, entonces puedo pasar sin verlo, no sé, 3 meses, 4 meses. Sí. Y así, digamos, yo llego ya al final de la historia. Cuando llego al final de la historia, ya la dejo reposar un poquito, como un par de meses, la imprimo y ahí es donde viene un proceso que es un poquito tedioso, pero que a mí creo que me ha funcionado muy bien, que lo he hecho desde el comienzo. Y yo la imprimo, la pongo como tengo como un aparatico, como una especie de atril pequeño. Sí, yo ahí me conseguí un atril, ahorita te lo muestro. Sí, bueno, el que yo tengo es una cosita chiquita que me sostiene la hoja y yo comienzo a transcribir la novela desde la primera página hasta la última. O sea, volvés a escribir. Sí, pero no es una transcripción automática, pues como digamos que haría una secretaria que le dicen páseme esto en limpio. Sí. No, voy corrigiendo sobre la escritura, que yo creo que es muy distinto que corregir sobre lectura. Esto es una cosa como, yo creo que por eso lo haces. Entra un nivel, yo creo que entra un nivel más profundo, qué un nivel más allá. Y es una cosa que de todas maneras, fíjate que no es una cosa muy novedosa. Ahora que hablabas, me preguntabas que se escribía a mano, los escritores que escriben a mano, o antes del computador, cuando era forzosamente tocado escribir a mano o a máquina, esos textos había que pasarlos en limpio. Todo estaba lleno... similar. Claro, todo estaba lleno de flechas, de papelitos, de tachones. Cuando uno ve los manuscritos, digamos, de esa época antes del computador, entonces todos estos escritores lo que tenían que hacer era pasar en limpio ese trabajo. A mí me fascina ver esos manuscritos. Sí, eso es fascinante. Eso es fascinante. Sí. Porque ahí ve uno como las entrañas de la construcción de la estructura, de la historia. Sí. Entonces, eso es fascinante. Y claro, yo me imagino pues que ellos tenían que, eso ya a una editorial se le entregaba una cosa relativamente limpia. Claro. Yo no sé seguramente en esa época no sé si hubiera tenido la paciencia para hacerlo,
porque pues yo creo que al equivocarse en una palabra implicaba volver a escribir toda la hoja. Claro. Y yo creo que esa reescritura de todas maneras limpia y deja concientiza mucho sobre cada palabra, cada signo de puntuación. Interesantísimo. Entonces, eso es lo que hago. Ahí se me pueden ir a veces 6 meses haciendo esa transcripción porque es, como te digo, no es tampoco automática. Claro. Hay que ir, a veces me detengo y digo esto porque a veces leo cosas que digo me molestan. Y no sabes bien por qué te molesta. ¿Por qué me molesta la transcripción de este párrafo? Y otra cosa muy importante, cuando uno comienza una historia, uno comienza a tientas, pues como descubriendo los personajes, descubriendo la trama, y al cambio al final ya la cosa está mucho más sólida. Entonces volver sobre el comienzo, años después de haberlos escrito, es muy útil porque ya conoces el personaje, ya conoces la trama, cómo termina. Entonces ya uno puede llegar ahí a apretar muchas tuercas. Claro. Esto no cuadra, esto... Claro, y a veces al principio se percibe mucho ese titubeo, ¿no? Entonces es chévere como ya volver. Conozco este personaje, he convivido con él 3, 4 años. Sí. Ya aquí ya puedo terminar de afianzarlo. Entonces esa es como la rutina. ¿Has tenido editor constante durante el... No. Vos antes estabas en otra, ¿no? En otra editorial y te pasaste. Yo estuve como unos 15 años con Planeta y luego a partir de 2014, ya del mundo de afuera, el premio Alfaguara, he publicado, esta es la tercera que publico con Alfaguara. Con Alfaguara. Pero he tenido, digamos que en Alfaguara, en las últimas 3... Alfaguara, perdón, ¿es un sello? Es un sello de Penguin Random House. Precisamente en el 2014, cuando yo gané el premio Alfaguara, es cuando se da la venta, el grupo Prisa de España, que era el dueño de Alfaguara, vende el sello. Ese sello y otros más, creo que pues otros de no ficción, creo, se los vende a Penguin. Entonces se convirtió en un sello literario de Penguin. Ya. ¿Y has tenido editora constante durante esos años? No, he cambiado. Digamos, en el mundo de afuera se editó directamente con la Casa de España. Entonces tuve una editora española, que es la que se encarga de editar los premios Alfaguara, una mujer maravillosa, excelente. Trabajamos a distancia, pero fue un trabajo maravilloso. También tuve una muy buena editora para El cielo a tiros, pero ya no está en la editorial. Y ahora estoy con Carolina López, que lleva ya un tiempo en Alfaguara. Ella ya había estado mucho tiempo en Alfaguara, había hecho una pausa y regresó a Alfaguara, es una gran editora. Pero digamos que Carolina conoció la novela una vez yo hice ese trabajo ya de terminarla y transcribirla. No en el proceso, porque es que además pues, yo sabía que ese primer borrador estaba lleno de baches. Y a mí me gusta, pues, no sé, me gustaba que vean un producto mucho más terminado. Y con ella, de todas maneras, hicimos un trabajo muy interesante ya como sobre todo de limpieza, de pulir muchas cosas, a ajustar unas cosas de los tiempos que aquí son como un poquito complejos, porque hay unas líneas aquí narrativas que avanzan muy rápidamente y otras que son muy lentas. Otras son muy lentas, digamos, en los papás, yo creo que tiene un poco que ver como con ese proceso de búsqueda, con esa espera, como que el tiempo es más lento y no avanza casi. Mientras que con Anderson, el muchacho este que se convierte en escritor, como quería yo también pasarlo de la niñez pues casi que a la adultez. Ahí el tiempo se mueve más rápido, pero entonces había que tener mucho cuidado con informaciones que se dan en una línea y que coincidan con la línea del otro. Entonces, eso es un trabajo que hicimos muy preciso con Carolina. Interesante. Esa última etapa ya cuando la mandás para edición, ¿cuánto tiempo más o menos Nosotros no, depende. Pueden ser 2, 3 meses, pero en realidad también, digamos, dentro de toda esta civilización, nueva civilización, también los tiempos de impresión han cambiado muchísimo porque ya las editoriales tienen sus agendas con muchísima anticipación, ¿no es cierto? Digamos que, por decirte algo, la editorial Carolina, que dirige el sello Alfaguara, ella presenta puede presentar fácilmente en febrero sus novedades de julio, ¿no es cierto? Entonces, calculando
tiempos de impresión, tiempos de Claro. corrección. Entonces ahí entra ya entramos en una dinámica muy, muy diferente. Pues Claro. inicialmente la novela se iba a publicar. Yo sabía que no la iba a tener lista para en diciembre la iba a terminar, pero necesitaba de enero, de enero para... Iba a terminar en diciembre de transcribirla, Sí. pero necesitaba de enero como para volver a hacer una revisión completa. Inicialmente se programó para la Feria del Libro de Bogotá. Yo cruzaba los dedos para que no coincidiera con esa fecha, con esa feria, porque aunque digamos, es un evento importantísimo, tal vez el evento cultural más importante que hay en Bogotá, Sí. pero a mí es una cosa agobiante, pues es Sí. una cosa tremenda. A mí no sé, me ¿Qué? genera... Llegar allá... Llegar y salir, y Corferias. llegar, salir, desplazarse, moverse, Todo. todo me pareció una complicación. Me alegró mucho cuando me dijeron que no, que realmente preferían dejarla para Medellín, y yo dije, Sí. lo prefiero. Sí. Además, pues hay otro tema ahí de mercadeo grande, que es competir con todos los lanzamientos de la feria. Claro. Competir con autores que no son escritores, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Que son famosos, pero no son escritores. De la nueva civilización. De la nueva civilización, que venden muchísimo, y que incluso no podemos ni... Tenemos antes que agradecerles, porque gracias a ellos nos subsidian Claro. a nosotros. Entonces, pero son procesos largos. Se han vuelto cada vez más largos. Cada vez está más largo. Sí, yo creo que sí, porque digamos, ese mercado intenso que están moviendo requiere de mucha planificación con anterioridad. Ya. Entonces, por eso te decía, a veces hay que anunciar en febrero lo que se va a publicar en julio o en agosto. Ya. Ya para cerrar, Jorge. No para empezar, sino para cerrar. ¿Cómo va el duelo por Cormac McCarthy? ¿Y qué es lo que te gusta de McCarthy? Pues Andrés, bueno, el duelo, digamos que no es muy grande, porque realmente lo que queda es la obra. Yo siempre he dicho pues que siempre está por encima la obra. Lo digo mucho acá también cuando me meto en ese mundo del escritor en esta novela. Sí. McCarthy murió de viejo, relativamente, pues murió muy mayor. Deja una obra que a mí me pareció novedosa desde el momento. Yo incluso la descubrí un poco tarde, digamos, no sé, pongámosle hace, no sé, 10, 15 años descubrí los primeros libros de McCarthy. A mí me gustan como esos escritores que crean unos universos muy propios, ¿no es cierto? Y que son casi que al leerlos, a veces incluso sin uno saber a quién está leyendo, digamos que uno tapa el nombre del autor, uno comienza, ya después de leer uno, dos o tres libros, ya uno Entré al mundo de Dickens. McCarthy, al mundo de Dickens, al mundo de Faulkner, por ejemplo, que son como mundos muy, muy, muy claros, muy concretos, o el mundo de Rulfo. Bueno, de García Márquez. García Márquez, pues es muy, muy, muy evidente, pero es una construcción de un universo bastante extraño, el de McCarthy, porque es un universo violento, historias muy violentas, personajes marcados mucho por la soledad, por unas búsquedas de algo que parece no tener ningún sentido ni ningún propósito, ¿no es cierto? A veces como simplemente cruzar una frontera, ¿no es cierto? En un caballo. Sí. Y así se vuelve la cosa de McCarthy. En la carretera, pues también es la búsqueda del calor del sur en un mundo apocalíptico y oscurecido por algo que nunca supimos qué pasó, pero que es una cosa que destrozó al 99% de la humanidad. En medio de una sociedad salvaje y caníbal. Pero son esos personajes solos, movidos por una, casi que como una obsesión heroica, ¿no es cierto? De llegar a algún lado, de conseguir algo, pero que si uno se pone a mirar, como que no son como grandes empresas, ¿no? Sí. También como la estructura, pues ya digamos, más allá, digamos, de los temas, está la estructura de sus novelas, esos diálogos tan económicos en palabras, pero tan claros, tan contundentes en lo que quieren transmitir. Sí. Y bueno,
me pasó algo con él, digamos, que tal vez aminoró el duelo y tal vez, no sé, tal vez necesitaré de tiempo para pensar más en su último libro, en su última novela, que son en realidad 2 novelas, pero que están muy ligadas la una de la otra. El pasajero y Estela Maris. Cuando leí El pasajero y encontré a McCarthy, ¿no es cierto? En una novela compleja, difícil, densa, pero lo encontré porque volví a encontrar ese tipo de personajes que te decía hace poco. Además, unos que están huyendo que no sabemos ni siquiera de qué huyen, como sucede en este personaje, pero nos da pistas. Sí. Al leer su segunda novela, Estela Maris, me hice como esa pregunta, yo no sé, como esa pregunta que me parece muy cruel. Y es como, ¿será que ya le llegó la hora a McCarthy de terminar su trayectoria literaria como escritor? No digo que esté mal escrita, es una cosa muy bien escrita, muy sólida, pero me parece que la apuesta era muy arriesgada, ¿no es cierto? Porque es una historia que está contada, es un diálogo entre 2 personas. No hay acotaciones a ese diálogo, ¿no es cierto? Los mismos diálogos nos están diciendo un poco lo que está pasando. Se mete en un terreno muy denso como de las, es que ni siquiera sé cómo describirlo, como de las matemáticas profundas, de la física cuántica. Pasan páginas en que la verdad, te está hablando de un tema de esto que si es cierto, es un gran conocedor de ese tema tan difícil como es la física. Yeah. Pero como es una novela, puede perfectamente estar cañándonos y estar engañándonos y haciéndonos creer que realmente domina ese tema. Sí. Pero sí llegué como a hacerme esa pregunta. Yo dije, un poco como el Gabo de Memoria de mis putas tristes, ¿no? Que sin ser su mejor obra, es una buena novela. Y digamos, sí, es mejor novela que cualquier otra de otros escritores. Sí. Pero tal vez se percibe, yo creo que un Gabo ya más en el ocaso. Yeah. No tiene como esa potencia de novelas anteriores. Y yo creo que de todas maneras a todos... Y esa fue la última que publicó McCarthy, sí. Estela Maris. Sí, es muy reciente además. La publicó es una novela que yo no sé si llevará si acaso el año de publicada. Sí. Una novela voluminosa, larga, porque pues, las dos novelas... ¿Pues las publicó al tiempo o qué? Sí, en un solo tomo. Ah, en un solo tomo. Están en un solo tomo las dos. Y una tiene que ver con otra. Exacto. Pues un personaje que aquí aparece contado por el narrador es el protagonista. La hermana, digamos, de ese narrador es la protagonista de Estela Maris, que Estela Maris es como una casa, como un manicomio, o no sé cómo decirlo en términos más elegantes. Un hogar psiquiátrico, pues una cosa así. Pero yo no sé, yo siento que de todas maneras a todo escritor le va llegando como su último libro. Claro. Pero a mí lo que me duele un poco de la partida de McCarthy es que tal vez lo único que más me duele es que no se le reconoció un premio Nobel, que yo creo que se lo merecía. Sí. Aunque, pues, no sé, los premios Nobel también dejan mucho que desear en muchos de sus casos. Claro. Es como el Balón de Oro que no se lo dieron a Xavi cuando se lo tenían que haber dado. Exactamente. No le resta nada. No le resta para nada. Incluso a veces, digamos, como que pues uno se pone a mirar los grandes escritores que no ganaron el premio Nobel. Sí. Y es una lista mucho más potente. Claro. que esa de los que sí la ganaron. Claro. Vos la primera entrevista que hicimos recomendaste La carretera, The Road. Creo que me demoré tal vez 5 años en comprarlo, pero ya lo leí además en un avión. Me gustó. ¿Te gustó? Me gustó, sí, me gustó. Me gustó y quedé intrigado y quiero seguir leyendo. ¿Con cuál sigo? Uy, a ver, hay uno del comienzo que a mí hay uno, por ejemplo, que se llama Hijo de Dios. Okay. Ese me gusta. Yo no recuerdo muy bien incluso las tramas, porque... pero yo creo que esa primera etapa de McCarthy es muy poderosa. Pues, Hijo de Dios. Hijo de Dios, bueno. Todos los hermosos caballos. Es una historia también muy potente, muy extraña. A veces crees que estás leyendo libros de vaqueros del oeste, de las películas norteamericanas del oeste, pero él de pronto lo
lo saca de ahí, pues tiene su habilidad para sacar la historia de ahí y meterla en otro contexto. Pero son como esos universos, lo mismo del Hijo de Dios. Yo creo que esos dos pueden ser chéveres, pues como te digo, son... Sí. Yo no sé, yo en general recomiendo todo McCarthy. Todo. Sí. Incluso dejaría de pronto hacia el final este último libro, como para de pronto no espantarse mucho, porque eso es denso, son densos. Claro. Los otros pasan muchas cosas, pero es un gran escritor. Y iba a decir una cosa, se me olvidó. Bueno, será para otra ocasión. Pues Jorge, sí. Mil gracias. No, Andrés, como siempre. Algún día habrá que hacer el podcast. La próxima vez hacemos la entrevista. No me mates. Pues ya. No, encantado, lo hacemos. Sí. Hablamos. Entonces, Jorge Franco, autor de Rosario Tijeras, Paraíso Travel, El cielo a tiros, y su más reciente novela, El vacío en el que flotas, que pueden encontrar en cualquier librería. Y con eso ya todo quedó dicho. Gracias, Andrés. Siempre es un placer hablar con vos de estos temas que se vuelven ricos como tema de conversación. No, muchas gracias a vos. Me encanta la forma como vamos llevando ahí la charla. Sí.